Llevo un largo rato escuchando el programa y en el deck de Sin Censura, mi queridísimo amigo, escritor y periodista Ricardo Sevilla, quien como yo se siente indignado obviamente una y otra vez ante los actos de discriminación, de racismo. Sé que a él le pegó muy fuerte lo que ocurre precisamente ahí, las denuncias que se hacen en ese restaurante conocido como Sonora Grill, al que yo nunca he ido, ¿no? Le soy perfectamente honesto. Yo nunca he ido al Sonora Grill porque justo comenzaba a tener su apogeo cuando por fin me vine ya acá a Estados Unidos de por vida, ¿no? Entonces yo nunca he comido ahí, pero este es uno de los tantos actos que se denuncian de racismo. Lo vamos a platicar en unos momentos más, pero déjeme primero darle la bienvenida a nuestro queridísimo compañero, escritor y periodista Ricardo Sevilla. Ricardo, bienvenido a Sin Censura. Querido Toño, público memorioso, qué gusto, Toño, como siempre, compartir micrófonos contigo. Y déjame conversar hoy sobre López Obrador y la enorme misión pedagógica que desde mi punto de vista se ha impuesto y de la que poco se ha hablado. Y es que si recordamos, Toño, que la pedagogía es una ciencia social que se enfoca en la investigación y en la reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida, y no solo en la infancia, como se ha creído, realmente estamos viviendo, como dijo López Obrador esta mañana, tiempos pedagógicos. Que no se nos olvide, público memorioso, que la pedagogía se nutre de conocimientos variados y multidisciplinarios que provienen de aquí y de allá, de la sociología, de la historia, de la antropología, de la filosofía, de la psicología y desde luego de la política. Y eso es justo lo que tenemos hoy y desde hace ya 4 años con López Obrador, un presidente que, si me apuras, diría yo o describiría como un pedagogo, un presidente educador, y que no nos sorprenda esto que digo, Toño, porque hay pruebas contundentes de que el presidente se ha comportado como todo un pedagogo. Todas las mañanas López Obrador, además de informarle al pueblo sobre los trabajos que realiza su gobierno, además de darle acompañamiento a los casos que lleva, imparte clases de sociología, de periodismo, de literatura, de historia y sobre todo, insisto, de política. De hecho, si hubiera que colocar al presidente mexicano en una tradición sociológica, yo me atrevería a inscribirlo, Toño, en la pedagogía crítica, que como muchos saben, es una corriente pedagógica que engloba a la filosofía de la educación e invita sobre todo a impulsar los movimientos sociales, a hacer conciencia social. Y es que, fíjate, Toño, qué interesante, la pedagogía crítica, al contrario de la llamada educación bancaria, que es lo que practican sangrienta y tosudamente los neoliberales, rebate la idea, aquella idea de que el conocimiento es lo política neutral, y argumenta todo lo contrario, que la enseñanza es sobre todo e inherentemente un acto político. Y vaya que sí lo es, vaya que la política y la educación, desde mi punto de vista, están íntimamente ligadas. De ahí que personajes como Enrique Krause o Héctor Aguilar Camín, estos longevos caudillos culturales que el presidente López Obrador no se ha cansado de denunciar en las mañaneras, tengan secuestrados los canales donde se imparte la educación. Y no me refiero a la Secretaría de Educación Pública, aunque en su momento la tuvieron secuestrada. No, me refiero a donde también se imparte educación, Toño, tú lo sabes muy bien, en las revistas, en los periódicos, en los espacios informativos, en las cadenas de radio y de televisión comerciales, corporativas. Esta gente ha representado, sin embargo, el hipócrita papel de intelectuales que afirman por aquí y por allá que la educación debe ser neutral. Pero eso solo es una farsa, una mascarada, Toño, porque yo pregunto, ¿qué acontecimiento cotidiano, por irrelevante que aparentemente sea, deja de ser político? ¿Qué agente educativo y social no es tocado y afectado por la política? Y te apuro la respuesta, mi respuesta, si se quiere, ninguno. Y es que no hay argumentos mínimamente sólidos, Toño, que puedan sostener hoy el mito, esa falacia de la neutralidad, aunque curiosamente, desde luego, quienes más alardean
de esta neutralidad suelen ser, ya lo hemos visto, personajes que defienden intereses económicos, intereses políticos, intereses de grupo, poderosos, perversos y muchas veces inconfesables. Ahora bien, aquí es importantísimo, Toño, mencionar el enorme papel que han jugado los claustros universitarios. Y es que las universidades son las instituciones políticas de la sociedad por excelencia. Los neoliberales, con esa mezcla de conservadurismo y progresismo de opereta, han querido engañar al pueblo diciéndole que en las universidades el cuerpo docente imparte conocimientos neutrales para que el alumnado se haga su propia idea. Sí, cómo no, por supuesto que no. Y esto es una tontería que debemos rebatir con vigor, acaso con saña. Y es que seamos enfáticos, Toño, en las escuelas y universidades se expresan y actúan grupos sociales con visiones, con ideologías y con proyectos de país muy claros. ¿O a poco sí nos creemos el cuento de que el Colegio de México, por ejemplo, que surgió con la ideología tatuada de la Casa de España en México, imparte cursos neutralísimos y no defiende ningún interés de grupo? Por favor, sus ideólogos eran españoles y fue fundado precisamente por el gobierno del militar Manuel Ávila Camacho. ¿O a poco sí nos creemos que la Universidad Iberoamericana, la Ibero, que es una universidad privada confiada a la Compañía de Jesús, realmente está encargada de difundir un conocimiento libre y neutral para que se logre, como cacarean, una sociedad más libre, productiva, justa y solidaria? No, para nada, eso es un cuento chino. Yo di clases ahí, la neutralidad de esta y otras universidades privadas es un cuento chino, no hay neutralidad. Las escuelas privadas, Toño, tú lo sabes muy bien, son organizaciones dedicadas a la generación, pero también a la transmisión del conocimiento, y es un conocimiento específico y con claros tintes ideológicos. En la UNAM, por ejemplo, donde tu servidor estudió, hubo un tiempo en que la educación recibida en esa universidad era estigmatizada, rechazada y condenada como una patología indeseable. De hecho, los egresados y egresadas nos topábamos, y todavía se topan los egresados y egresadas, con un muro de intolerancia cuando salen a tratar de adscribirse al mundo laboral. Tú lo recordarás, querido Toño, y con nosotros mucha gente. Había anuncios de trabajo que decían: no egresados de la UNAM, no egresados de la UAM, no egresados incluso del Instituto Politécnico Decía, Nacional. decían, Para UNAM, beneficiar a las absténganse, clases así decían los dominantes, mensajes. A mí la me acuerdo de Revisión eso, me da mucho Académica coraje, sobre tienes la toda la razón. Educación Decía, Superior UNAM, se adquirió, absténganse, así Toño, decían. durante décadas al paradigma político del apoliticismo, pero era una patraña para contener a los jóvenes y a los movimientos sociales, una fábula ramplona que estuvo creada para favorecer a los empresarios y a sus compañías. Hoy mismo, sí, hoy mismo basta revisar los códigos de conducta de la mayoría de las empresas para que nos demos cuenta de todas las amenazas veladas que contienen. El trabajador no podrá realizar actos políticos ni de propaganda en la empresa, nos dicen. Los empleados no podrán congregarse en uniones sindicales, amenazan. Y si lo hacen, corren el riesgo de perder sus empleos. No es gratuito, Toño, que los movimientos estudiantiles de los años 60 y 70 hayan centrado su lucha precisamente en que se reconociera la politicidad de las universidades y que se legitimaran los estudios y análisis desde perspectivas políticas. ¿Por qué carajo, Toño, conocemos la obra chafa de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín, de Soledad Loaesa, de Jan Mayer, como supuestos historiadores? Pero ¿por qué no conocemos la obra potente, vigorosa de Berta Ulloa, de Josefina Zoraida Vázquez, de Luis González y González? La respuesta es sencilla y brutal, porque los grupos neoliberales, Toño, que han actuado metódica y genealógicamente, se han pasado la estafeta durante décadas para construir su propia narrativa e impulsar
a sus propios historiadores, entre comillas. Por eso han expulsado sistemáticamente de los libros de texto las visiones contrarias a su pensamiento. De ahí la enorme importancia, y lo hemos hablado aquí en Sin Censura, del trabajo que está encabezando a gritos y sombrerazos, si se quiere, Marx Arriaga, el actual director de materiales educativos de la SEP, quien se está encargando de alguna u otra manera de resarcir ese daño que durante decenios le ha infligido los grupos Nexos y Letras Libres a nuestra nación. De ahí, desde luego, la enorme importancia, insisto, del presidente educador López Obrador, que todos los días, sin prisas pero sin pausa, no cesa en su afán pedagógico, un presidente que con una enorme formación intelectual, le encabrone a quien le encabrone, se pasea cómodamente de la obra de Lev Tolstoy a Stephen Zweig, de Ignacio Ramírez a Ricardo Flores Magón y de Ignacio Manuel Altamirano a Justo Sierra. Hasta los chingados neoliberales de Letras Libres han sido leídos por el propio presidente. Ha hablado de Julián Herbert y de otros personajes. Y justo por eso, Toño, estamos viviendo, como diría Stephen Zweig, y como tanto insiste el presidente, momentos estelares. De hecho, momentos estelares de la humanidad. Es definitiva, y te decía que yo me acuerdo de esos mensajes que ponían en las bolsas de trabajo, que decían, UNAM, absténganse. Eso, cómo daba coraje, querido Ricardo. Así, así son. Pero bueno, pues ni hablar con este tipo de situaciones. Te pido, por favor, querido Ricardo, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas escribiendo? ¿Cuál es la próxima investigación? Ya mañana es miércoles de investigación especial aquí en Sin Censura. Así es, querido Toño, como siempre un placer saludarte y compartir micrófonos contigo. Sí, estamos en la preparación ya desde hace una semana de esta nueva investigación. Mañana la damos a conocer aquí en la familia Sin Censura. Mientras tanto, síganos aquí desde luego en Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana, entre 11 y 12, dependiendo de la información. Síganme por favor en los datos duros MX, este informativo que tenemos de lunes a viernes en punto de las 8:30, y síganme por favor también en mis redes sociales, @Sevilla Crítico en Twitter, Ricardo Sevilla, así nada más en Facebook, en el diario Basta, donde estamos escribiendo todos los días una columna y también reportajes. Estamos que no paramos. Íbamos a arrancar un programa informativo en Basta el día de ayer, pero nos dio COVID, entonces lo vamos a inaugurar en un par de días más, pero estamos trabajando también a todo vapor, porque son tiempos de definiciones, querido Toño, y hay que impulsar la transformación desde nuestras trincheras, que son el periodismo independiente. Te mando un fuerte abrazo a la audiencia, al público memorioso y a toda la gente en producción. Un abrazo, querido Ricardo Sevilla, escritor, gran periodista aquí en Sin Censura, y bueno, también uno de esos verdaderos valores en el periodismo que constantemente nos revelan situaciones con todos los datos, con todo el rigor. Muchas gracias a Ricardo Sevilla.